En esta sesión vamos entonces a generar o construir los Vs para uno de los libros que hemos construido en las sesiones de modelado. Lo que tengo aquí es la disposición para empezar a trabajar con Vs, la distribución de los diferentes paneles sobre el espacio de trabajo, y recuerden que para empezar a trabajar con Vs deberíamos tener el modelo terminado y limpio. Aquí en Maya, entonces, cuando seleccionamos cualquiera de los objetos que tenemos en la escena, en el UV Editor tenemos una representación del V que crea automáticamente Maya. Usualmente Maya genera un V en base a un tipo planar que vamos a ejemplificar en un momento. Pero lo que debemos entender en este momento es que lo que estamos viendo aquí es la unión de todos los polígonos visto desde una forma bidimensional. Esto no nos va a servir para pintar las texturas, que es el objetivo primordial de los Vs, que podamos tener un mapeo de las coordenadas del espacio tridimensional sobre el espacio bidimensional para poder pintar las texturas. Para entender entonces inicialmente cómo funcionan los V, voy a crear de manera rápida un cubo y con este cubo vamos a realizar lo siguiente. Si lo notan, automáticamente el cubo genera una proyección mucho más clara de lo que teníamos con el objeto del libro. Esta distribución que tenemos aquí es una distribución geométrica que se conoce como un desarrollo, el desarrollo de las geometrías. Los desarrollos básicamente son los cálculos geométricos que se hicieron para poder desenvolver las figuras geométricas y poderlas construir ya sea desde un espacio bidimensional a un espacio tridimensional, o en lo contrario, desde un espacio tridimensional desenvolverlo en un espacio bidimensional, que es el caso particular que necesitamos o requerimos para trabajar los Vs aquí en un software tridimensional. Si investigamos un poco acerca de los desarrollos geométricos, en particular del desarrollo del cubo, que es el elemento que tenemos ahí, noten entonces que vamos a encontrar la estructura muy similar a la que Maya nos está presentando en este momento. Las formas geométricas básicas, en general el cilindro, la esfera y otras formas geométricas comunes, tienen desarrollos ya definidos y son básicamente los desarrollos que podemos empezar a iniciar para estructurar los diferentes Vs o el desenvolvimiento de los objetos tridimensionales. Para construir ese desenvolvimiento lo que vamos a tener que hacer es definir áreas de corte y áreas de doblez, que aquí en este modelo lo estamos representando visualmente de la siguiente manera. Los edges que tenemos en verde en este momento corresponden a dobleces y los que tenemos aquí en blanco resaltado corresponden a cortes. Si entramos al modo de subobjeto y seleccionamos cualquiera de los edges que tenemos acá, vamos a notarlo de manera más clara. Entonces cuando estamos a nivel de subobjeto vamos a ver que los azules corresponden a los dobleces, que éramos los que teníamos a nivel de objeto como verdes, y los blancos nuevamente van a ser los cortes que se deben realizar para poder generar el desenvolvimiento. La metáfora que usualmente se utiliza para el desarrollo de este proceso es la del manejo de las telas, de coser y cortar. En el diseño de modas y en la construcción de la ropa vemos algo que llaman patrones de costura. Lo que se hace básicamente es que se generan cortes bidimensionales que luego se cosen unos con otros para generar el modelo tridimensional. Este es el mismo proceso que debemos realizar en el software 3D, en este caso en Maya, para poder generar y construir el desenvolvimiento de los Vs sobre el espacio bidimensional. Esa metáfora entonces de cortes y dobleces se puede generar de la siguiente manera. Voy a eliminar el V que de manera predeterminada nos construyó Maya y vamos a crearlo desde cero. Lo único que tienen que hacer aquí es seleccionar el V y eliminarlo. Cuando lo eliminamos automáticamente hemos reseteado o hemos hecho que el objeto ya no tenga un V y podemos empezar a construirlo. Para crear un V para el objeto lo que tendremos que hacer es seleccionar todo el objeto o algunos de los polígonos si lo queremos hacer parcialmente, y sobre el menú de creación podemos utilizar alguna de las proyecciones que tenemos allí. Hay diferentes tipos de proyecciones, usualmente corresponden a formas básicas como el cilindro, la esfera o el plano. Usualmente la que se utiliza de manera predeterminada es el plano, a menos de que obviamente tengamos un objeto con características cilíndricas o un objeto con características esféricas. Por ahora entonces vamos a seleccionar el plano. Usualmente el plano es también la proyección predeterminada que utiliza Maya cuando no encuentra realmente una forma básica para poder hacer un desenvolvimiento. Damos clic entonces sobre planar y lo que vemos es entonces lo siguiente. Un plano o una
un elemento de ayuda que nos dice dónde está colocando el plano para hacer la proyección. Y lo que tenemos acá es el desenvolvimiento, que en realidad no tenemos un desenvolvimiento porque aún tenemos todas las caras de los polígonos juntas. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí, una cara está encima de la otra. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es seleccionar las áreas que se van a cortar y las áreas que van a permanecer como doblez. Para eso seleccionamos la herramienta de Edges y con los Edges lo único que vamos a hacer es seleccionar los Edges que van a ser cortes. En este caso entonces seleccionamos estos tres. Esto nos permite lo siguiente, cuando hacemos un corte, nos separamos estas caras de polígonos mediante este corte, lo que hacemos es que estas dos permanecen como un doblez, estas dos permanecen como un doblez, y aquí abajo estas dos también permanecen como un doblez. Voy a hacer el mismo corte en el lado contrario, entonces presionamos Shift y adicionamos estos tres edges, y quedaría de la misma manera. Estos dos se desenvolverían, estos dos se desenvuelven, y en la parte inferior estos dos también se desenvuelven. Nos queda definir un corte más debido a que estos dos están por doblez, estos dos también están por doblez, estos dos y por último estos dos, lo que significa que estas cuatro caras siguen juntas y no van a poder desenvolverse. Entonces vamos a definir un corte en algún punto particular que puede ser este, entonces Shift, y con eso automáticamente esta se desenvuelve con esta se desenvuelve con esta de arriba y la de arriba se desenvuelve con esta que está aquí y ahí cortan. Ahí terminaría el desenvolvimiento. Cuando tenemos establecidos los edges que vamos a utilizar como cortes o guías de corte, vamos a ir a la pestaña Cut and Sew, corte y costura, y seleccionamos la opción Cut. Con eso entonces le hemos dicho a estos edges, si lo notan se ponen un poco más bold, un poquito más gruesos, que identifican que son los edges que seleccionamos para hacer cortes. Cuando tenemos entonces los edges que nos van a servir como corte y hemos establecido los edges donde se van a presentar dobleces, lo que hacemos es seleccionar todo el objeto, doble clic si tenemos cara seleccionado para seleccionar todo el objeto, y sobre la pestaña del Unfold, desenvolver, utilizamos la opción del Unfold. Damos clic y lo que tenemos, si lo ven aquí, es un resultado similar al desarrollo del cubo que estábamos viendo en la internet. Lo único que nos quedaría en este momento es simplemente escalarlo, de manera que podamos trabajarlo o involucrarlo dentro del espacio que tenemos para trabajar cada uno de los UVs o las texturas que tenemos allí. Este recuadro o cada uno de estos cuadros que tenemos aquí corresponde a un área para manejo de texturas. Usualmente se utiliza solo uno, pero aquí en Maya podemos utilizar varios sets que pueden identificar texturas o detalles con mucha mayor resolución. Es muy útil cuando estamos manejando texturas muy complejas o de objetos muy complejos que también necesitan mucho nivel de detalle. Lo que tendríamos que hacer simplemente es partir los diferentes objetos dentro de los diferentes cuadros para obtener una mayor resolución sobre las texturas. Pero de manera inicial y de manera práctica, utilizar el primer espacio del UV, el primer recuadro para el UV, es suficiente para el manejo de las texturas más comunes. Como ven, este es el proceso, es así de simple inicialmente. Lo que vamos a tener que hacer siempre es identificar los edges de corte y los edges que nos van a servir como dobleces. Con eso podremos empezar a hacer el desenvolvimiento de las diferentes formas. Voy entonces a eliminar este cubo y lo que voy a hacer es nuevamente regresar para seleccionar el libro y empezar a trabajar en él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el desenvolvimiento sobre las carátulas. Recuerden que entonces las carátulas en este caso tienen una proyección predeterminada sobre el UV. En este caso esa proyección usualmente será seguramente una proyección que se generó con el planar, con un plano, una proyección en base a un plano. Pero tenemos el problema de que todos los polígonos están juntos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es empezar a trabajar sobre dónde queremos que se corte y dónde queremos establecer los dobleces. Voy entonces a isolar o dejar simplemente solo este objeto dentro de la escena para empezar a trabajar de manera más limpia solo con el objeto que requerimos. Hay una cosa práctica, aquí estamos utilizando el algoritmo de subdivisiones, lo voy a quitar, así que voy a presionar el número 1 en el teclado para quitar el algoritmo de subdivisiones y trabajar sobre los polígonos que tenemos como base.
Siempre es buena idea que cuando estén trabajando con los Vs los hagan sin el algoritmo de subdivisiones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, estas carátulas igual tienen la forma de un cubo, así que podríamos tener en cuenta el desarrollo del cubo para empezar a hacer el desenvolvimiento. De manera simple, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La carátula obviamente se va a desenvolver con el lomo y el lomo se va a desenvolver con la contratapa o la carátula de la parte posterior. Los laterales se van a juntar, en este caso a la carátula superior y en este caso a la carátula inferior, al igual que en el lomo se juntará lo correspondiente al área del lomo. Lo mismo aquí, estos laterales que tenemos aquí se juntarán por desenvolvimiento a cada una de las carátulas y en la parte superior también aquí por desenvolvimiento, arriba y abajo tendremos estas dos partes. Y las partes internas de la carátula las vamos a sacar aparte. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es un corte, unos edges de corte, definir los edges que van a separar las caras de los polígonos internos que tenemos allí, de los polígonos externos que simplemente se van a desdoblar por completo. Entonces nuevamente seleccionamos Edges y lo que hacemos es doble clic para generar o construir los Edges que requerimos. Nos aseguramos obviamente que estén dando la vuelta completa. Doble clic acá y ya está. Entonces noten que estos edges lo que nos van a hacer es cuando los seleccionemos como edges de corte van a separar automáticamente las caras internas del resto de las caras. Y luego entonces para el desenvolvimiento que deben tener, pues tenemos en cuenta el desarrollo del cubo, seleccionar los ángulos para que se corten de manera que este lateral o esta parte se desdoble aquí y estos que están aquí se desdoblen a este lado. Entonces Shift seleccionamos las diagonales correspondientes que nos van a servir como corte. Y aquí, para la separación del lomo, entonces también vamos a seleccionar un área de corte. Pueden ser estos dos. Y aquí este y este. Lo mismo en la parte superior. Eso nos van a servir como cortes. Cuando entonces ya definimos cuáles van a ser los edges que nos van a servir como edges de corte, recuerden lo que hacemos es ir al menú Cut and Sew y simplemente decirle Cut. Cuando presionamos Cut, los edges que teníamos seleccionados automáticamente van a ser las guías de corte. Entonces Cut, ya saben que tendremos esa pequeña visual, los tenemos un poquito más gruesos visualmente para que nos identifiquen que han sido seleccionados como los edges de corte. Y por último seleccionamos el objeto y le decimos sobre el tab de Unfold, desenvolver, la opción Unfold. Y con eso tenemos el desenvolvimiento. Noten que ahora entonces, de acuerdo a los cortes que hicimos, tendremos aquí dos shells, que es el término que utiliza Maya para cada uno de estos sectores o partes dentro del V. Cada uno de estos retazos de tela, como lo veríamos en el diseño de modas, corresponde a una shell aquí. Shell traduce algo así como cáscara o carcasa. Entonces cada una de estas zonas se definiría de esa forma. Entonces para seleccionar alguna de ellas tenemos una opción particular y es podemos hacer lo mismo. Como están separadas, simplemente podemos utilizar el doble clic sobre alguna de las caras que tenemos allí, o hay una selección particular o un método de selección particular, que es esta última opción que tenemos acá, que nos permite seleccionar las shell. Cuando lo seleccionamos nos permite seleccionar las shell completas. Vamos a ver una y otra para que vean cuál fue el resultado. El resultado es bastante concreto y es básicamente lo que necesitamos.
Aquí tenemos la carátula, el lomo y la contracarátula, y aquí las partes internas. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es diagramarlo o distribuirlo sobre el cuadro que tenemos aquí o sobre el espacio del V. Siempre que organicen los diferentes shells sobre el espacio V, es mejor que se mantengan las horizontales y las verticales de los objetos. Siempre va a ser más fácil pintar texturas cuando tenemos horizontales o verticales definidas. Para orientar las shells de manera correcta hay una serie de herramientas. En la parte inferior tenemos dos nuevos tabs, el Align and Snap y el Arrange and Layout. Voy a seleccionar Arrange and Layout en este caso. Y voy a hacer lo siguiente. Podemos utilizar los edges que tenemos como referencia para establecer cuál es la horizontal y cuál es la vertical. Voy a seleccionar uno de los edges, que puede ser este, por ejemplo, y establecemos que esa es la horizontal. Tenemos claro que para nosotros, de acuerdo a la construcción del modelo, el lomo entonces estaría sobre la vertical. Entonces, solo necesitamos seleccionar uno de los edges que nos sirva como referencia. Y sobre las diferentes opciones que tenemos en el Arrange and Layout, hay dos opciones, Orient Shells y Orient to Edges. En este caso entonces podemos utilizar Orient to Edges, de acuerdo al edge que tenemos seleccionado, simplemente damos clic y automáticamente le establece horizontales y verticales. Ya con este resultado lo único que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta de rotación, seleccionar la shell completa y simplemente recuerden que con J presionado mientras estamos haciendo la rotación podemos tener una rotación cada cierto número de grados y establecer una rotación perfecta, en este caso de 90 grados. Lo mismo hacemos entonces con las partes internas de la carátula. Vamos a seleccionar uno de los edges que nos sirva como referencia, cualquiera de estos, y le decimos simplemente Orient to Edges. Con eso establecemos las horizontales y verticales. Y para organizarlo entonces vamos a seleccionar nuevamente la shell completa con la herramienta de rotación J y lo giramos 90 grados exactos para que queden bien. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que organizar estas shells dentro del cuadro que tenemos allí. Entonces podemos utilizar la herramienta de escala, aún tengo shell seleccionado. Seleccionamos la herramienta de escala y lo escalamos un poco, simplemente para empezar a organizarlo. En este caso lo vamos a hacer de manera manual. Obviamente hay varias herramientas que nos permitirían manejar la distribución, sobre todo cuando tenemos objetos muy complejos. En este caso entonces vamos a ir organizándolas. De manera que ocupen el espacio del V. Muy bien, con esto es suficiente. Recuerden una cosa particular, dejen siempre una pequeña distancia entre los bordes y también una pequeña distancia entre cada una de las shells. Eso les va a permitir a los artistas de texturas pintar de manera más cómoda. También deben tener en cuenta que en ocasiones, sobre todo en el caso de videojuegos, es posible que esa distancia tenga que ser muy corta, ya que en videojuegos la optimización del espacio del V es muy importante. Cada uno de los píxeles debe manejarse de mejor manera. Por último, vamos a utilizar el material de inspección, el checker, para poder establecer si realmente los cuadros que tenemos allí, si son cuadros o si en cambio tenemos una distorsión. Si hay algún tipo de distorsión, pues simplemente la vamos a corregir. Revisando un poco, entonces noten que en realidad Maya hizo un buen trabajo. La distorsión es mínima. Si por alguna razón tuvieran entonces problemas con la distorsión, lo que tendríamos que empezar a trabajar es la herramienta de escala. Con la herramienta de escala podríamos empezar a mirar si podíamos empezar a cuadrar de mejor manera la distorsión de los cuadros, ya sea sobre uno de los dos ejes. O en caso contrario tendríamos que empezar a trabajar con los edges y con los vértices, de manera que desplazando ciertos sectores podamos empezar a manejar la distorsión que se puede llegar a tener. En este caso el resultado es bastante bueno. En general, el algoritmo que utiliza Maya fue cambiado recientemente y lo hace bastante bien. Pertenecía a un software propietario que se conocía o se conoce aún como Unfold 3D, que era un software bastante bueno o es bastante bueno para la construcción de los UVs para modelos complejos sobre todo. Con la inspección ya lista, entonces podemos ya organizar de mejor manera si queremos el layout.
y tendríamos nuestro V terminado. Como último paso, a veces tenemos que verificar la escala. La escala que tenemos entre las dos shells es muy diferente y debemos tener en cuenta que en realidad son igual en tamaño. Para mantener la escala, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar alguna de las shell. En la pestaña de las opciones de transformación, Transform, tenemos una opción que se llama el Texel Density. Esta opción nos permite establecer alguna de las shell como una base para la escala y asignarla a las demás shell que tenemos en el V. Entonces seleccionamos a la shell, le decimos Get, establece esta como la escala particular, seleccionamos la otra y le decimos Set, y con eso automáticamente se mantiene la escala de manera homogénea para las shell que estamos trabajando. Con esto sí, entonces reagrupamos y simplemente restablecemos nuevamente la distribución sobre el área correspondiente al V. Como paso adicional, si queremos establecer que las líneas que tenemos aquí sean totalmente rectas, recuerden que les había mencionado antes que mantener esas verticales y horizontales cuando los objetos son rectos es una buena forma de mejorar los Vs. Hay una opción en la pestaña correspondiente al Unfold que se llama el Straighten UVs. Este nos permite colocar todos los edges, en este caso, de manera recta, ya sea sobre la horizontal o sobre la vertical. En este momento hay una pequeña variación y eso es común cuando se hace un desenvolvimiento. Lo único que vamos a hacer es seleccionar la shell o las shells y simplemente decirle Straighten UVs. Damos clic, él automáticamente va a recalcular y va a dejar los edges lo más rectos posibles. Siempre que tengamos formas rectas o formas que se ayuden de mantener esas horizontales y verticales, Straighten UV es una buena opción para finalizar y terminar las Vs de manera que sean más limpias. Recuerden siempre que hagan cambios sobre las Vs, establecer siempre el checker y darse cuenta si realmente la distorsión de los cuadros mejoró o empeoró. Con esto entonces terminamos las carátulas. En la siguiente sesión entonces lo que vamos a hacer es terminar los Vs del libro, construyendo el desenvolvimiento sobre las hojas y sobre las esquinas de protección.